1. 27. Los ajustes a la recaudación en la imposición indirecta no son correctos, sobre todo en el IVA. Ha superado el capítulo anterior, que por su longitud te habrá dejado quizá al borde de la extenuación. Ese ha sido mi estado. Pues bien, lo que vas a leer a continuación es bastante más corto, pero para que no te relajes, resulta especialmente complejo. Además, es importante, por las disposiciones pactadas entre las dos administraciones aprobadas por las Cortes Generales desde 1986 en adelante, tras la entrada en vigor del IVA, es institución del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, a quien quizá recuerdes porque se creó en 1964 y se llamaba IT, son discutidas por determinados técnicos. No creas que se trata de un simple debate académico, sino que del mismo se derivan consecuencias importantísimas, en forma de aumento del cupo para la comunidad autónoma del País Vasco. Y por eso le debemos prestar atención. Por mi lado, además de explicarte lo que es el IVA, el impuesto de valor añadido y los impuestos especiales, trataré de que conozcas en qué consiste el problema y la solución que se da en el concierto, que es en el que se centra esta cuarta crítica técnica al mismo. Te voy a trasladar una valoración personal fruto de la experiencia que dan los largos años y anchos de vida de Pedro Luis Urat de Santa Marina, para que seas tú el que juzgue. Espero que todo valga para algo. 27.1. Definición del IVA y puntos de conexión en el concierto. Definición y puntos de conexión en el concierto. Como bien sabes, el IVA que pagas cuando abonas una factura es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y que grava tres clases de operaciones: entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios y profesionales. Segundo, adquisiciones intracomunitarias de bienes. Tercero, importaciones de bienes. El concierto económico califica como un impuesto concertado de normativa común. Los artículos 26 al 29 del mismo. Las características propias de ser un impuesto que afecta al precio y cuya modificación puede romper la unidad de mercado han supuesto que en su concertación entre Euskadi y el Estado se atienda al reparto, la capacidad recaudadora de cada administración tributaria. Por tanto, la capacidad normativa de las instituciones del País Vasco se limita únicamente a aspectos de gestión del impuesto y no puede afectar al tipo nominal del mismo, que es idéntico en todo el Estado. Por tanto, de acuerdo concierto económico, el IVA vasco se regirá por los mismos principios básicos, normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones que los establecidos por el Estado. Por ello, los territorios históricos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa tienen sus propias normas del IVA que difieren de las del Estado únicamente en cuanto al señalamiento de los plazos de ingreso y la aprobación de los modelos de declaración e ingreso. De todo, debes recordar que puntos de conexión es una de las expresiones técnicas que contiene el texto del concierto. Con el punto de conexión de un impuesto, lo que se pretende es definir un criterio de reparto de la recaudación del mismo entre la hacienda estatal y las forales cuando ésta se produce en territorio común y en territorio foral. En lo que al punto de conexión relativo a este impuesto, al igual que el impuesto de sociedades, tributan con exclusividad de las diputaciones forales los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal esté situado en el País Vasco siempre que su volumen total de operaciones en el año anterior no exceda los 7 millones de euros, cualquiera que sea el lugar donde se realizan sus operaciones. Asimismo, se establece la posibilidad de que una entidad, aplicando una sola normativa, reparta entre varias administraciones tributarias el resultado de su liquidación, en la medida en la que el hecho imponible grabado se haya producido en más de un ámbito territorial. Esta circunstancia se produce cuando una entidad opere en ambos territorios y su volumen de operaciones se exceda los 7 millones de euros. En ese caso, la tributación se efectuará en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio. Me extiendo en la explicación de los impuestos especiales porque es similar y vamos a hablar de ellos enseguida. 27.2. La relación que se da a esta cuestión en el concierto. Estoy seguro, a estas alturas del capítulo, ya me habrás
creído cuando te señalaba que estamos ante un tema bastante complejo y extremadamente técnico y en relación con el actual. La ley del concierto económico remite a lo que disponga en cada momento la ley vigente quinquenal de cupo. En ella se determinan cada 5 años los coeficientes que se utilizan para calcular el importe, el ajuste por IVA y su distribución entre la administración del Estado y las haciendas forales. Como referencia en la ley 29/2007 del 25 de octubre, última norma aprobada sobre esta materia, el artículo 14 de la misma se refiere al ajuste por el IVA y el 15 a los impuestos especiales de fabricación. Como no quiero ser cruel contigo, no te voy a obligar a leer las prolijas explicaciones técnicas que se utilizan en esos artículos, pues la verdad es que solo resultan comprensibles para los especialistas. Por lo tanto, puedes saltarte olímpicamente los siguientes párrafos, salvo que quieras tener emociones fuertes. Pero, si tienes algún interés en el tema, las ganas de saber inmensas, te voy a transcribir a continuación el texto del citado artículo 14 de la extensa redacción 15, aquella ley 29/2007, a la que antes he hecho referencia, por la que se aprobó la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011. Dice así, empezando por el 15, para que te sitúes rápidamente. Artículo 15. Ajuste por los impuestos especiales de fabricación. 1. A la recaudación real del País Vasco por los impuestos especiales de fabricación sobre alcohol y bebidas derivadas, productos intermedios, cerveza, hidrocarburos y labores del tabaco, se le añadirán a 1. El 7,130% de la recaudación por los impuestos sobre alcohol, bebidas derivadas y sobre productos intermedios obtenida en las aduanas. 2. El 5,198% de la recaudación real por los impuestos sobre alcohol y bebidas derivadas y sobre productos intermedios del territorio común, dividida por el 98,068%, o la recaudación real del País Vasco por los mismos conceptos tributarios, dividida por el 1,932%, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco con respecto al total estatal, excluida la obtención en las aduanas, sea superior o inferior respectivamente al 1,932%. B1. El 7,130% de la recaudación por impuesto sobre la cerveza obtenida en las aduanas. 2. El 5,399% de la recaudación real por impuestos sobre la cerveza del territorio común, dividida por el 98,269%, o la recaudación real del País Vasco por el mismo concepto tributario, dividida por el 1,731%, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco sea respecto al total estatal, excluida la obtención en las aduanas, sea superior o inferior respectivamente al 1,731%. C. Primero, el 6,560% de la recaudación por impuesto de hidrocarburos obtenida en las aduanas. 2. Con signo negativo, el 1,700% de la recaudación real por impuestos sobre hidrocarburos del territorio común, dividida por el 91,740%, o de la recaudación real del País Vasco por el mismo concepto tributario, dividida por el 8,260%, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco con respecto al total estatal, excluida la obtención de las aduanas, sea superior o inferior respectivamente al 8,260%. D. La diferencia entre el resultado de aplicar la tributación real en el territorio común por el impuesto sobre las labores del tabaco, el porcentaje que corresponda anualmente al valor de las labores suministradas a expendidurías de tabaco y timbres situadas en el País Vasco, sobre el valor
de las labores suministradas a dichos establecimientos en el territorio de aplicación de este impuesto y el resultado de aplicar al complementario al 100%, anteriormente definido, a la recaudación real por el mismo concepto tributario en el País Vasco. 2. En el caso de que la recaudación real obtenida por el País Vasco difiera por el impuesto sobre hidrocarburos en más del 7% y por los impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas, productos intermedios y cerveza en más del 10% de la cifra que resulte de aplicar los índices contenidos en el último inciso de las letras A, 2, B, 2 y C, 2 del apartado 1 de este artículo a la recaudación real del conjunto del Estado por cada uno de los mismos, se corregirán dichos índices para efectuar los ajustes del año en que se produzcan las diferencias citadas. Dicha corrección se realizará por aplicación del porcentaje de variación positivo o negativo que exceda sobre los respectivos límites establecidos en el párrafo anterior a los correspondientes índices contenidos en el último inciso de las letras A2, B2 y C2, el apartado 1 anterior. 3. Imputación provisional del ajuste anterior para cada uno de los impuestos y su regulación como definitivo en el ejercicio inmediato siguiente se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada momento aprobado por la Comisión Mixta del Concierto. Acabo de escuchar tu suspiro de alivio. La verdad es que has tenido mucho mérito al atreverte a leer este artículo 15, la última ley quinquenal de cupo. 2. Artículo 14. Ajuste puesto sobre valor añadido, IVA. Dado que ya estás entrenadísimo, invito ahora que me empapes el ajuste del IVA, que después de leer el de los impuestos especiales de fabricación, te va a parecer un juego de niños. Dice así. 1. A la recaudación real del País Vasco por impuestos sobre el valor añadido se le añadirán a el 6,875% de la recaudación por el impuesto sobre el valor añadido obtenida en las aduanas. B. El 1,110% de la recaudación real de territorio común dividida por el 94,235% o de la recaudación real del País Vasco dividida por el 5,765% según que el porcentaje de recaudación con el respecto al total estatal, excluida la obtención de las aduanas, sea superior o inferior, respectivamente, al 5,765%. 2. La imputación provisional del ajuste menor y su regularización como definitivo en el ejercicio inmediato siguiente se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada momento aprobado por la Comisión Mixta del Concierto. Pues una vez que ya conoces la redacción formal, voy a ver si consigo explicarla mejor, aunque no te lo garantizo. 27.3. Las necesidades de los ajustes financieros a la recaudación por IVA e impuestos especiales de fabricación. Como ya has visto, de la lectura de los artículos, no es sencillo entender lo que expresan. Voy a tratar de aclarártelas. Como yo no soy especialista en este tema, y por ello mi conocimiento te puede parecer insuficiente, me voy a apoyar en la excelente información que publica en este tema la asociación Ad Concordiam. 27.3.1. La razón de estos ajustes financieros. Como ya sabes, en términos económicos, el lugar donde se realiza la producción de una amplia gama de bienes y servicios no guarda correspondencia real con el territorio donde se producen los hechos económicos que dan lugar a la imposición, como puede ser el consumo o la inversión. El problema financiero fiscal se encuentra en la discrepancia entre la recaudación que es efectivamente obtenible en función del punto de conexión y que la teóricamente imputable, el territorio donde se genera el hecho imponible que soporta esa tributación. En el IVA, el hecho económico es el consumo. Tú pagas IVA cuando consumes o compras una casa. Una casa, una cosa, lo que sea, cualquier cosa. Pero el hecho imponible, grabado, según la ley, es la entrega de bienes o la prestación de servicios. El consumidor final es el que soporta el impuesto, es decir, tú. Pero el sujeto pasivo es quien realiza la entrega de bienes o la prestación de servicios, el que te los vende. Y es quien tiene que ingresar en Hacienda el impuesto correspondiente al valor por el añadido. Por lo tanto, tú, que eres residente en el País Vasco, pagas el IVA cuando compras un par de zapatos en Madrid. Pero el que tiene que ingresar un impuesto pagado por un contribuyente de una de las haciendas forales es una zapatería que tributa en una agencia tributaria estatal.
¿A qué administración corresponde el impuesto que has pagado? ¿A la vasca o a la estatal? En el caso de los impuestos especiales de fabricación, el problema es de naturaleza similar. Estos impuestos son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan fase única, la fabricación, importación o, en su caso, la introducción en el ámbito territorial interno de determinados bienes. Estos impuestos se pueden dividir en 4 grandes apartados. Impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, graban la cerveza, el vino, las bebidas fermentadas, los productos intermedios, el alcohol y las bebidas derivadas. 2. El impuesto sobre hidrocarburos. 3. El impuesto sobre el tabaco. 4. El impuesto sobre la electricidad. Estoy seguro que después de ver todo lo anterior te habrás dado cuenta que tú eres una de las personas que paga casi con toda seguridad alguno de estos impuestos, porque teniendo en cuenta su amplitud es prácticamente imposible escaquearse de los mismos. El consumidor final, o sea, tú, es el que soporta el impuesto, pero el punto de conexión previsto para su ingreso es el del lugar del devengo del mismo, afectado por la normativa comunitaria en materia de circulación de los correspondientes bienes grabados que pueden permanecer en régimen suspensivo mientras no salgan de la fábrica en el que se han obtenido o del depósito fiscal en el que se almacenan, así como durante transporte entre fábricas y depósitos fiscales, aunque dicho transporte transcurra por estados miembros distintos. El devengo del impuesto se producirá al ultimarse el régimen suspensivo. Solo de la lectura del párrafo anterior adivino que quizás te han entrado sudores fríos, pero recuerda que te había advertido que era un tema complejo. Cuando existen fronteras fiscales entre las distintas administraciones tributarias, la solución consiste en dar exenciones a las operaciones de exportación y gravar las importaciones. Sin embargo, si no existen fronteras tributarias, como es el caso de las relaciones de Euskadi y el Estado, será necesario realizar una reasignación para que la recaudación se atribuya a la hacienda a la que le corresponda. La solución prevista en el concierto es la de la realización de un ajuste financiero, no en función de las operaciones reales, pues resultaría complejísimo e incontrolable, sino en función de una de las variables de carácter macroeconómico que midan el alcance del desequilibrio en términos globales. Dado que tanto en el caso del IVA como en el de los impuestos especiales, el hecho económico grabado es el consumo, este debe ser el parámetro que asigne la recaudación a uno u otro territorio, por lo que la primera variable de referencia la constituye el consumo relativo de los residentes en el País Vasco respecto al total estatal para cada uno de los productos grabados. En el IVA, al tratarse de un impuesto general, habrá que determinarse con variables de dicho carácter, mientras que en el caso de los impuestos especiales, al caer sobre consumos específicos, habrá de fijarse con variables de consumo a cada uno de los productos grabados. 27.3.2. Los índices de consumo pactados. Así, los índices de consumo relativos previstos en la ley quinquenal vigente 2007-2011, utilizados para el cálculo de los ajustes de imposición indirecta, serían los siguientes. Índice de consumo pactado, figura tributaria a ajustar, impuestos sobre el valor añadido, un 6,875%, impuestos especiales de fabricación sobre el alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, 7,130%, sobre cerveza, 7,130%, sobre los hidrocarburos, 6,560%, sobre las labores del tabaco, 4,400%. Por otro lado, la recaudación real total del Estado proviene de dos fuentes distintas. La procedente de las aduanas por gravar las importaciones de productos y cuya competencia exaccionadora corresponde en exclusiva al Estado, y la procedente del mercado interior por gravar las operaciones que en él se produzcan y se puedan ser competencia tanto del Estado como del País Vasco en virtud de la concertación y de los correspondientes puntos de conexión. 27.3.3. La determinación de la capacidad recaudadora de Euskadi. Por ello, resulta necesario el establecimiento de nuevos parámetros que nos indiquen la capacidad recaudatoria del País Vasco de acuerdo, en cada caso, con el punto de conexión aplicable. Obviamente, el índice de capacidad recaudatoria aplicable al País Vasco
En el caso de la recaudación obtenida en las aduanas será nulo, puesto que la competencia exclusiva asignada al Estado en la materia impide que las haciendas forales vascas obtengan recaudación alguna por dicho concepto. Sin embargo, se resulta necesaria la fijación de los parámetros de la capacidad recaudatoria para el caso de la recaudación relativa a las operaciones interiores. Primero, en el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula. No te asuntes, por favor. Expresa la recaudación teóricamente obtenible. VAB menos FBC menos EXP más AI, donde VAB es el valor añadido bruto a coste de los factores, FBC es la formación bruta de capital, EXP respecta a las exportaciones, AI son las adquisiciones intracomunitarias de bienes. De la comparación del valor de dichas variables del País Vasco y del total estatal se obtiene el índice de capacitación recaudatoria del País Vasco por impuesto de valor añadido, que es el del 5,765%. Segundo, en el caso de los impuestos especiales de fabricación, los índices de capacidad recaudatoria fueron fijados en 1997 en los parámetros que se expresan en el cuadro siguiente. En el caso del impuesto sobre las labores del tabaco, el porcentaje se fija anualmente en base al suministro relativo de las expendedurías situadas en el País Vasco, quedando sometido a revisión en caso de que se modifique el actual régimen de fabricación y comercio de labores del tabaco. Por ello, el ajuste de impuesto sobre las labores del tabaco difiere de los demás, ya que no distingue entre importaciones y operaciones interiores, no existiendo además un índice de participación fijo en la comunidad autónoma del País Vasco en el ajuste global. Índice de capacitación recaudatoria, figura tributaria ajustar, impuesto sobre el valor añadido, tenemos ahí el índice de capacidad recaudatoria en el 5,765%, impuestos especiales de fabricación sobre el alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, el 1,932%, sobre la cerveza, el 1,731%, sobre los hidrocarburos, el 8,260%, y no existe un índice de capacidad recaudatoria sobre el tema de las labores del tabaco. De esta manera, los ajustes a realizar en relación con los imposición indirecta se cuantifican por la aplicación de los siguientes porcentajes. Ahí está, el ajustes a realizar, y viene precisamente figura tributaria, consumo porcentaje, capacidad recaudatoria, porcentaje, y ajuste porcentaje. Impuesto sobre el valor añadido tiene consumo 6,88%, en aduana 0, operaciones interiores 5,77%, ajuste aduana 6,88%, operaciones internas 1,11%. Impuestos especiales de fabricación sobre el alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, en consumo 7,13%, en capacidad recaudatoria en tema de aduana 0, en operaciones interiores 1,93%, en el tema de ajuste de porcentaje 7,13%, y en aduana y 5,20% en operaciones interiores. Sobre la cerveza tendremos un consumo porcentaje 7,13%, en aduanas tendría 0, en operaciones interiores capacidad recaudatoria 1,73%, en el ámbito de ajuste porcentaje tenemos 7,13% en el ámbito de aduana y 5,40% en el ámbito de operaciones internas. Y luego sobre el tema de hidrocarburos tendríamos esa circunstancia respecto al consumo, porcentaje 6,56%, 0 en el tema de capacidad recaudatoria en porcentaje en tema de aduana, 8,26% en tema de operaciones interiores, ajuste porcentaje tendríamos en aduana el 6,56%, y en el ámbito de las operaciones internas tendríamos el menos 1,70%. En el ámbito sobre labores del tabaco, pues no habría datos. Mientras que, evidentemente, pues en el caso de la recaudación obtenida de las aduanas, los porcentajes señalados se aplican sobre la recaudación realmente obtenida por las haciendas estatales en ejercicio de su competencia exclusiva. En el caso de las operaciones internas se delimita teniendo en cuenta la eficacia de la gestión de las distintas haciendas, utilizándose siempre la correspondiente a la presente menor eficacia recaudatoria. Para cada figura tributaria se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados. En cada caso se utiliza para el cálculo del ajuste de la cantidad que resulte menor de los dos. Se establecen también determinados límites cuya superación determina una corrección del correspondiente índice de ajuste en idéntico
porcentaje al de variación que exceda la recaudación real sobre los límites establecidos a los índices de capacidad recaudatoria, que son de un 7% para el impuesto especial de hidrocarburos y de un 10% para el impuesto sobre alcoholes, bebidas derivadas, productos intermedios y sobre la cerveza. Supongo que si antes estaban entrando sudores fríos, para ahora quizá haya sufrido algún vaído. No confío, ha sido levísimo, al menos es lo que me ocurrió a mí cuando leí todo lo anterior. Y ahora, volviendo a los 8 ataques políticos que ya has visto, ¿qué te parece la ocurrencia de calificar al concierto de Antiguaya? Sería partidario de castigar a leer todo lo anterior y lo que sigue un par de cientos de veces para que se convenciera de que el concierto tiene de Antiguaya lo mismo que yo de explorador del Ártico. Por si te les plantea alguna duda, nada de nada. 27.3.4. Otros ajustes menores. Por último, la disposición adicional primera de la ley de cupo mantiene vigente para el quinquenio 2007 a 2011 lo establecido en la también disposición adicional primera de la ley 37/1997 del 4 de agosto, por la que se aprobó la metodología de eliminación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001. En esa última se establecieron determinadas compensaciones financieras justificadas en la búsqueda de neutralidad asumida a la hora de la concertación de los impuestos especiales de fabricación. Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación de cada una de las figuras de los mismos. La diferencia entre el índice de imputación es 6,24% y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco: 7,13% para el alcohol y bebidas derivadas, productos intermedios y cerveza, 6,56 para hidrocarburos y 4,40 para las labores del tabaco. 27.4. Ante un difícil problema de reparto. En definitiva, todas estas normas de enunciado tan difícil de entender, ya ves que lo que se trata de desarrollar es un problema de reparto de un impuesto entre dos o más de las haciendas, como señala acertadamente el economista e investigador Ángel de la Fuente, que recauda en primera instancia el tributo no es necesariamente el que lo soporta, mientras que el impuesto lo termina pagando íntegramente los consumidores finales. Los ingresos los realizan las empresas en proporción al valor añadido en cada una de las etapas del proceso de producción, generalmente en la región en la que está localizada su sede social, puesto que no hay ninguna garantía de que productores y consumidores estén distribuidos de la misma manera en el territorio. En ausencia del ajuste, una de las dos haciendas en juego podría terminar quedándose con más ingresos de los que les corresponden, con el consiguiente perjuicio para la otra. Además, desde la zapatería te voy a dar otros ejemplos para tratar de que quede clara esta problemática. Vamos con el primero. Si un fabricante de Vitoria-Gasteiz vende a un cliente de Madrid un determinado producto, cargará en su factura el IVA correspondiente. El impuesto lo soportará el cliente de Madrid, que tributa a la hacienda estatal, pero la recaudación se ingresará por el fabricante en la hacienda foral de Araba. En sentido contrario, si una empresa catalana factura un determinado producto a un cliente guipuzcoano, el IVA cobrado se ingresa en la agencia tributaria estatal, aunque el impuesto lo ha pagado un contribuyente de Guipúzcoa, y por lo tanto esa recaudación le corresponde a esta. Para resolver esta problemática, con los ajustes del IVA y de los impuestos especiales de fabricación, se trata de que la agencia tributaria estatal y la hacienda foral correspondiente, una de las 4 forales existentes, se quede con la parte que le corresponde de la recaudación de estos impuestos en una determinada operación por agregación del conjunto de operaciones realizadas a lo largo del año. Como puedes comprender, como estamos hablando de millones de operaciones, conseguir este reparto justo entre las administraciones afectadas resulta especialmente difícil de articular. Además del problema de conseguir ese reparto justo, el hecho de que se produzca la fragmentación del impuesto y que el mismo sea cobrado por la hacienda a la que no le va a corresponder esa recaudación, introduce otro problema adicional, que es la necesidad de incentivar la gestión de la hacienda recaudadora. Por esta razón, las fórmulas que se aplican de acuerdo con el concierto, y te voy a detallar en su redacción formal a continuación, se introduce un original mecanismo que permite premiar, o al menos respetar, el éxito de la administración tributaria más eficiente.
27.5. Las críticas a las fórmulas de ajuste de la recaudación del IVA y de los impuestos especiales. Bueno, pues dado, ya te has enterado, te ha pasado como me ocurrió la primera vez a mí y no lo has conseguido, de lo que son estos ajustes, vamos a ver lo que piensan los que critican el concierto en este punto. Yo, en cambio, a los redactores de estos dos artículos, sobre todo al del 15, le daría la medalla de oro del trabajo. Voy a hacer referencia a dos muy concretas por el impacto que tendrían sobre la cuantía del cupo. 27.5.1. El planteamiento de un experto económico. En opinión del más destacado de los críticos del concierto en el plano académico, las leyes de cupo sobrevaloran el peso real del País Vasco en su consumo final en más de un 20% e infravaloran, aunque solo ligeramente, su peso en la base teórica del IVA. Esta tesis es defendida sobre todo por don Ángel de la Fuente, que fue un destacado investigador del Instituto de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona, ligado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y en estos momentos es director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Además de su contrastada cualificación académica, se trata de un economista muy mediático, pues las referencias a él en los medios de comunicación son constantes. Entre otras publicaciones, en 2008 presentó un trabajo sobre el tema que nos ocupa, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Por cierto, no te extraña que un ministerio centrado en ciencia e innovación financie un estudio de nada menos que 45 páginas titulado ¿Está bien calculado el cupo? A mí, desde luego, no te oculto que son decisiones que me sorprenden, porque pienso que un ministerio especializado como es ese tiene distintos destinos más perentorios y necesarios que el campo en el que se ocupa, a los que dedicar sus recursos, que tiene que ver el cupo con la ciencia y la innovación. Un dato más, que aunque sea incidental, creo que es interesante que conozcas. El citado artículo había sido descargado 97 veces desde su publicación en febrero de 2010 hasta finales de julio de 2015, de acuerdo con www.researchgate.net. Esto quiere decir que su difusión ha sido mínima, al menos en este portal, a un ritmo medio de 1,5 descargas por mes. Esto, por un lado, me alivia, porque la incidencia ha sido mínima, excepto en ámbitos estrictamente académicos, pero por otro lado, me preocupa como autor. ¿Tendrá esta modesta obra tan menguado éxito? A pesar de la corta difusión de este artículo, esta crítica es la de las más recurrentes y además de las insistentes, y por ello voy a tratar de analizarla porque tiene su importancia. Además, el señor de la Fuente no es un investigador más, sino alguien que, como te acabo de apuntar, en los últimos tiempos ha cobrado una singular y llamativa popularidad. Empleo estos calificativos porque es absolutamente inusual que un investigador aparezca en los medios de comunicación un día tras otro dando su docta opinión o pontificado, como piensan algunos de sus críticos, sobre cuestiones de un innegable carácter político como es el de la financiación autonómica. Personalmente, aunque algún amigo común se ha ofrecido a presentar a Pedro Luis Uriarte Santamarina y a señor de la Fuente, no tiene el gusto de conocer al señor de la Fuente, aunque conozco su admirado elemento de trayectoria académica que parece relevante, pero como está hablando de cuestiones que tienen evidente trasfondo político, me vas a permitir detenerme en este punto para ofrecerte información y que tú saques tus propias conclusiones. Si aceptas con Pedro Luis Uriarte Santamarina que la máxima evangélica por sus obras los conoceréis, tiene algo de verdad, estarás de acuerdo también en que independientemente de la elevada cualificación académica de esta persona, se trata de un investigador peculiar, porque su innegable ciencia da muchas veces la sensación de que pueda estar influida por su conciencia. Lo digo así con humildad porque veo su primera
muy ligada a las convicciones políticas, por supuesto respetables, pero con la que uno no tiene por qué estar de acuerdo. Este experto en financiación autonómica no solamente se ha posicionado críticamente en relación con la aplicación de la metodología del cupo, a la cual quiero dejar claro que tiene perfecto derecho, sino que además ha salido públicamente a la palestra con posicionamientos muy radicales en contra de las aspiraciones de Cataluña de mejorar su financiación. Posteriormente, desde enero de 2014, ha aparecido multitud de veces en los medios de comunicación en relación con la polémica suscitada respecto a las balanzas fiscales. Y posteriormente ha protagonizado los trabajos realizados sobre las llamadas cuentas públicas territorializadas, de todo lo cual hemos hablado en la parte séptima, que él defiende y encabeza por encargo directo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la persona de Cristóbal Montoro. Uno de los objetivos de las mismas es precisamente oponerse o dificultar las operaciones catalanas. Con todas las referencias anteriores, creo que te habrás dado cuenta de que este investigador representa muy bien el primero de los 4 papeles que el conocido filósofo y político español Marcelino Menéndez y Pelayo asignaba a España: martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. En otro lugar de esta obra, he hecho referencia al señor de la Fuente, por lo que no quiero aburrirte más con el tema. Solo añadiré que no deja de ser significativo que en la biografía que figura en la web del CSIC, redactada en un correcto inglés, no aparezca ni una sola línea sobre los numerosos trabajos publicados sobre temas de la cuestión que nos ocupa en este capítulo y que me preocupa. En definitiva, defiende este autor es que el ajuste por IVA que se realiza en la práctica es muy superior a lo que exigiría una aplicación rigurosa de la ley de concierto, fundamentalmente por ajuste que se realiza por operaciones interiores, que pasaría a ser negativo en vez de positivo si se utilizase el peso real del País Vasco en el consumo y en la base teórica del IVA. Como conclusión a su análisis, como era de esperar, y para que quede claro por dónde van los tiros, lo que plantea Ángel de la Fuente es que el cupo debería elevarse fuertemente, porque ese ajuste del IVA está mal calculado a favor del País Vasco, aunque lo comentamos con más detalle en el capítulo siguiente, el tremendo aumento que propone por este concepto, al que une su consideración de las cargas generales del Estado están mal asumidas, es nada menos que de 4.500 millones de euros en 2007. Una enormidad, como ves. 27.5.2. El planteamiento de un experto tributario. En este caso, me refiero al artículo publicado en el número 142 de la revista Crónica Tributaria, en 2012, por Javier Vicente Matilla, perteneciente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y titulado Constitucionalidad, Legal y Justicia del Concierto Económico para el País Vasco. Se trata de un texto muy denso y que toca distintas cuestiones relacionadas con el concierto económico. Aquí me voy a referir exclusivamente al ajuste del IVA, en relación con el cual esta persona señala textualmente lo siguiente, en el resumen de su artículo. El concierto económico con el País Vasco, el cupo y su aplicación son injustos, ya que el régimen foral es un régimen subvencionado por el Estado, o lo que es lo mismo, por el resto de comunidades autónomas. En el caso del IVA existe un sistema de ajuste que es unidireccional, de manera que solamente paga al Estado, según el INE, el consumo del País Vasco es el 5,62% de España, el Producto Interior Bruto es del 6,3%, mientras que el índice de capacidad recaudatoria fijada en el cupo es del 5,765 para el País Vasco, que además es muy inferior al índice de recaudación real, que es del 7,22%, después del ajuste se transforma en un 8,313%. Como es un planteamiento muy complejo que requeriría explicarte con todo detalle el artículo, pero vamos a lo que es la sustancia del mismo. Dado que la recaudación total del IVA en el año 2007 fue de 43.270 millones de euros, el importe que debería pagar los contribuyentes vascos asciende a 2.469 millones, mientras que la dedicación del impuesto es de 4.289 millones de euros, por lo que los contribuyentes de otras comunidades autónomas contribuyen al presupuesto vasco con 1.820 millones de euros. Las negritas en este párrafo y del anterior son mías para destacar el mensaje del señor Matilla. Hasta aquí, por lo tanto, los dos planteamientos en relación con este tema
que puedes apreciar son tremendamente agresivos, pues de ser ciertos originarían un destrozo económico importantísimo a las finanzas del País Vasco que obligarían a una total reorientación de la política presupuestaria de las instituciones vascas con las negativas consecuencias que ello tendría para todos los habitantes de Euskadi en términos de un mayor paro, una mayor calidad de depreciación de los servicios públicos recibidos, es decir, una menor educación, una peor sanidad, malos servicios sociales, peores carreteras, peor sanidad, peor seguridad y una menor cantidad de los mismos, en definitiva, una merma de las capacidades financieras del País Vasco del calibre planteado por estos dos autores representaría un problema con un impacto brutal. 27.6. Algunas consideraciones para centrar el tema. En relación con un tema tan complicado como este, se plantean 4 conclusiones. Primera, ¿es correcta la utilización de un porcentaje del 6,875 como índice de consumo relativo de Euskadi en España? En mi opinión, los datos de cuentas económicas muestran claramente que hay razones sólidas que justifican un indicador de al menos el 6,875 superior al ratio de renta establecido en el 6,24 por 2 razones. El peso del consumo relativo de Euskadi en España es superior al 6,875. En concreto, el porcentaje que representa el consumo de Euskadi en el total del Estado es el del 6,93% en 2013. Para realizar este cálculo se ha extendido por consumo a la variable gasto en consumo final por los hogares ISFLSH. Para tu mejor comprensión, las iniciales ISFSLH corresponden a instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Esto utiliza esta variable porque el IVA grava el consumo final de los hogares, fuente Eustat. El resultado, el 6,93%, por tanto superior al 6,24%, es lógico si se tiene en cuenta que el peso del consumo en el PIB del País Vasco se sitúa en torno a cerca del 81%, mientras que ese mismo ratio en el Estado no alcanza el 78%. En consecuencia, el indicador del consumo relativo del País Vasco tendrá que ser necesariamente superior a su indicador de renta relativa, al 6,24%. B. El ámbito de aplicación del IVA es inferior al del Estado. El indicador de consumo relativo que se utiliza en el cálculo del cupo excluye del denominador a los territorios del Estado donde no se aplica el IVA, Canarias, Ceuta y Melilla. Si se pudiera excluir estos territorios del cálculo realizado arriba, algo que no se puede hacer por falta de datos, el porcentaje resultante sería incluso superior al del 6,93% indicado arriba. Conclusión, el peso del consumo relativo de Euskadi en España es superior, evidentemente, al 6,875%, a pesar de lo que indican algunos estudios en esta materia que utilizan indicadores del consumo menos completos que las cuentas económicas. Segundo, ¿es correcta la utilización del índice de capacidad recaudatoria relativa del País Vasco? En mi opinión, sí. Las razones son las siguientes. Como has visto antes, para practicar este ajuste se debe partir, por un lado, de los parámetros que miden el consumo relativo a los residentes en el País Vasco respecto al consumo realizado en territorio común, sujeto al impuesto, y el anterior valor debe ponerse en relación con el parámetro que mide la capacidad recaudatoria relativa del País Vasco. Recordando la fórmula que te he puesto más arriba, V menos F menos E más I, siendo V la variable VAB del coste a los factores del País Vasco, F formación bruta de capital fijo en el País Vasco, E el tema de las exportaciones del País Vasco, e I las adquisiciones intracomunitarias del País Vasco. Si ahora dividimos esa cantidad por V, F, E, I, es decir, por los mismos conceptos pero referidos al conjunto de Estado, excepto Canarias, Ceuta y Melilla, obtenemos la capacidad recaudatoria relativa del País Vasco. Conceptualmente este enfoque parece adecuado, y así llegan a afirmarlo incluso autores muy críticos con el sistema de financiación foral. En las conclusiones de Federalismo Fiscal y Sistema Foral, un concierto desafinado, su autor Carlos Monasterio señala que respecto a los ajustes por impuestos concertados, si bien su diseño teórico general es correcto, adolece de la falta de actualización de los parámetros del ajuste más relevante, el aplicado al IVA. El ajuste de los impuestos especiales que incorpora mecanismos de corrección de las desviaciones parece adecuado.
Hay que reconocer, sin embargo, que no dispone de una relación exhaustiva que enumere y detalle las estadísticas concretas y los valores que fueron utilizados para la adaptación del concierto económico para la implantación del IVA, acta de la Comisión Mixta del Cupo del 27 de septiembre de 1985. Es decir, cara a la integración en la Unión Europea de 1986. Sí, el concierto viene de 1878, pero hay cosas que son nuevas. El tema de Antiguaya, ¿verdad? Tan solo se ha podido encontrar una referencia posterior en el acta de la Comisión Mixta de Cupo del 27 de mayo de 1997, donde se establece que la ley quinquenal de cupo de 1997-2001 se mantiene la metodología anterior y se adaptan los parámetros de ajuste del IVA, actualizando la capacidad recaudatoria para reflejar la capacidad asociada al nuevo hecho imponible de adquisiciones intracomunitarias. Por esta razón, la capacidad recaudatoria relativa del País Vasco, que en 1985 se estableció en 5,643% para que fuera comparable con el parámetro de consumo, se elevó hasta 5,756 al considerarse el cálculo de las adquisiciones intracomunitarias de bienes. En dicha acta de la Comisión Mixta del Cupo del 27 de mayo de 1997 se establece que deberían utilizarse los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria referidos al periodo comprendido entre la aparición del nuevo hecho imponible, adquisiciones intracomunitarias, 1993, y los últimos datos disponibles, 1996, obteniendo la media de dicho periodo. Tercero, ¿es lógico el mantenimiento a lo largo del tiempo de un índice del 6,875 como índice de consumo relativo de Euskadi? Creo que no. En este sentido es necesario destacar que creemos que pueden existir dificultades de orden estadístico para poder realizar una actualización de los parámetros de ajuste. Los esfuerzos realizados para conseguir los datos correspondientes a las estadísticas que en teoría fueron usadas para realizar las estimaciones han sido varios y no han podido lograr este objetivo. Dado que tan solo nos hemos examinado la información que se encuentra disponible en la web del Instituto Nacional de Estadística y dado que la información rastreada es de hace más de 30 años, creemos que para este menester sería necesario realizar una investigación más exhaustiva que no hemos podido realizar por falta de medios y de tiempo. Cuarto, ¿cuál es la información estadística disponible? En nuestra modesta opinión, bastante pobre en este punto, varias cuestiones surgen en torno a la información potencialmente disponible, además de varios aspectos que afectan al agregado macroeconómico del IVA que se pudo utilizar para pergeñar el ajuste por IVA. Por un lado, existen operaciones estadísticas que con un diferente enfoque tratan de medir a nivel regional el consumo desde una perspectiva macroeconómica. Así, por ejemplo, por un lado, nos encontramos con la encuesta de presupuestos familiares y por otro, las estimaciones del consumo de los hogares que ha realizado Contabilidad Económica Regional a partir del año 1995. Así, aunque se han seguido realizando las encuestas de presupuestos familiares, los cambios perpetrados en los métodos de estimación, por un lado, y sobre otro, la ausencia de estimaciones y la capacidad de contabilidad nacional a nivel de comunidad autónoma en la formación bruta de capital dificultan extraordinariamente la actualización de los parámetros de los ajustes. B. En la elaboración de los índices de consumo existen una serie de matices elementales que se deben tener en cuenta, según señala el INE en su metodología, lo que puede explicar en gran medida las diferencias observadas anteriormente. El consumo dentro del territorio es lo que en términos estadísticos se denomina consumo interior, es decir, el consumo realizado en un lugar tanto por los residentes como por los no residentes en el mismo. Así, el consumo como objeto de imposición en el IVA puede definirse como el importe de una base teórica integrada por todas las entregas y prestaciones de servicios sujetas a un IVA no deducible. En términos de agregados, se compone de las siguientes operaciones contables: el gasto en consumo final de los hogares, los consumos intermedios, las transferencias sociales en especie adquiridas
en el mercado, la formación bruta de capital fijo de las administraciones públicas, los consumos intermedios y la formación bruta de capital fijo en las ramas de mercado exentas, la formación bruta de capital en viviendas de nueva construcción. La estrategia seguida para la obtención del indicador de consumo final consiste en la elaboración de indicadores para el reparto regional del IVA correspondientes a cada una de las operaciones anteriores para, a continuación, ponderarlos utilizando la información proporcionada por la última tabla de origen y destino TOD disponible por la Contabilidad Nacional de España, CNE. Para el indicador de consumo correspondiente al año 2012, las ponderaciones utilizadas son las derivadas de la tabla de origen y destino base 2008 de la CNE del año de referencia 2009. Dichas ponderaciones aparecen especificadas en el siguiente cuadro. Cuadro 4. Ponderaciones basadas en la tabla de destino 2009 base 2008. Concepto. Gasto en consumo final de los hogares. Porcentaje 63,43%. Consumos intermedios y FEBCF de las administraciones públicas. Porcentaje 21,05%. Transferencias sociales en especie de las administraciones públicas. 1,42%. Consumos intermedios y FBCF de las ramas exentas. 9,89%. Formación bruta de capital en viviendas, 4,21%, 4,21%. Total, el 100%. La contabilidad regional de España es un elemento pivote que permite la elaboración de los índices, pero para lo que ha debido desarrollarse en especial lo relativo a las estimaciones de la demanda, así por ejemplo, para la elaboración de los índices de consumo se han acometido las tareas de estimar un mayor desglose funcional del gasto en consumo final de los hogares, así como el consumo intermedio y la formación bruta de capital de la administración pública de las ramas exentas del IVA. C. La ley de cupo, el índice de consumo, se utiliza es el de residentes. No existen estadísticas oficiales que midan en exclusivo de este concepto. Por lo tanto, las críticas a nivel del mismo, que se han utilizado para el ajuste del IVA, se basan en presunciones. 27.7. Una conclusión personal fundada en la experiencia. Ya sabes que Pedro Luis Uriarte Santamarina es un simple ciudadano de a pie que pretende hacerte llegar una explicación sobre el concierto económico y el cupo para que conozcas mucho mejor los mismos. Como llevas muchas páginas leídas de este libro, espero, conoces perfectamente. No soy un ciudadano ni un liantísimo catedrático de Hacienda Pública, ni un preparadísimo investigador del CSIC, ni de ningún otro sitio, ni tampoco con aspiraciones políticas alguna. Si permites, por lo tanto, voy a seguir las pautas de conducta que definía el famoso catecismo del padre Astete, del que no sé si sabes que desde el siglo XVI han publicado más de 600 ediciones, una de las cuales le tocó a Pedro Luis Uriarte Santamarina aprender de memoria en su tierna niñez. Pues bien, tan sabido documento que respondía así ante una cuestión complicada. Eso no me pregunte a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder. En la confianza, tenga suerte, encuentres a uno de esos doctores, en este caso versados en el IVA y los impuestos especiales de fabricación, le pregunta si está de acuerdo con la opinión del señor de la Fuente y del señor Matilla. Pues mira, ya has visto, no estoy de acuerdo y te he trasladado algunos criterios que fundamentan mi posición en el epígrafe anterior. No sé cuál será tu opinión, pero déjame ahora que los complemente con una reflexión para que tú saques tus propias conclusiones y sitúes este tipo de críticas técnicas en su contexto, que en último término es político. Personalmente entiendo que este tipo de planteamientos debe hacerse y valorarse si proceden en la mesa de negociación entre la Administración del Estado y la representación del País Vasco cuando se debata la metodología y el contenido de la próxima ley quinquenal de cupo, como se ha hecho en todas las anteriores, porque ya sabes que vea con claridad una de las partes, quizá no lo vea así la otra, y tras analizar las ideas y argumentos que cada cual exponga, de lo que se trata es de llegar a un pacto que luego deba ser incorporado a un proyecto de ley que deba ser ratificado no por las Cortes Generales. En otras palabras, en esa negociación la representación del Estado planteará lo que considere conveniente y la vasca también. La primera, por supuesto, que lo hará si considerara el reparto de la recaudación del IVA, los impuestos especiales de fabricación, entre las administraciones tributarias vasca y estatal y por extensión la navarra, que también tiene su propio
modelo de ajuste que difiere en algún punto con la comunidad autónoma del País Vasco, que determina la ley quinquenal de 2007, está mal calculado, como defendía el señor de la Fuente, el trabajo que he citado, publicado 3 años después de que fuera aprobada esa ley de cupo, el señor Mantilla, 2 años más tarde. En paralelo, tengo la convicción también de que la representación vasca exigirá exponer su propio criterio. Quizá acepte lo que diga la otra parte, pero también puede ocurrir que no opine igual y defienda que la actual redacción es correcta. Incluso podría ocurrir que esté de acuerdo en que estos endiablados ajustes estén mal calculados, pero en perjuicio de Euskadi. Expuestas estas posiciones de las dos partes, y tras un debate profundo como el que requiere una cuestión como esta, tengo la certeza de que se producirán 3 situaciones. Que al final se llegará a un pacto, que este será incluido en un proyecto de ley y que esta ley será aprobada por las Cortes Generales. Así ha ocurrido siempre desde 1981 en las sucesivas negociaciones de las leyes quinquenales de cupo. Por lo tanto, hasta entonces, paciencia y después de alcanzado el acuerdo, tranquilidad. 27.8. Una cuestión importante y muy trabajada en la que resulta impensable que haya producido errores de bulto. Te puedes parecer obvio todo lo anterior, pero lo he querido escribir para dejarte clara varias cuestiones importantes. Primero, si el presente ajuste por IVA o el de los impuestos especiales de fabricación favorece al País Vasco por estar mal calculado, eso no lo ha impuesto la representación vasca, sino que es el resultado de un complejo acuerdo entre las dos delegaciones, la del Estado y la del País Vasco, que finalmente quedó plasmado en las sucesivas leyes quinquenales de cupo. En otras palabras, para que te quede claro, porque quizá las críticas que has leído anteriormente te han parecido inducirte a pensar algo así. Aquí no estamos hablando de un acuerdo bajo la mesa a cambio de un favor político, ¿no? Segundo, quiero hacerte notar, además, las dos delegaciones, estatal y vasca, que definieron la fórmula de estos dos ajustes, contaban con una elevada cualificación técnica y que con toda seguridad dedicaron a un tema tan trascendental muchas horas de trabajo y de negociación. Por lo tanto, parto del supuesto de que sabían de este tema tanto o más que cualquier investigador o académico, y además, es muy importante, contaban con mucha más información que cualquiera de ellos para llegar a una fórmula acertada. Por eso, no me resulta creíble que en una cuestión de tanta importancia como esta, dos delegaciones técnicamente preparadas hayan incurrido en errores del calibre del 20% del montante del ajuste, que además producen diferencias de miles de millones de euros. Esto es impensable e imposible. Tercero, y esa convicción que quiero transmitirte se refuerza aún más recordando algo que sabes ya muy bien, porque lo he apuntado en otros capítulos de esta obra. Han sido ya aprobados en las Cortes Generales, como recordarás, una abrumadora mayoría, un 81,8% de los votos a favor y con solo un 0,2% de votos en contra. Las 6 leyes quinquenales de cupo de los años 1988, dos en ese año, 1993, 1997, 2002 y 2007. Pues bien, menos la primera de 28 de diciembre de 1999, que apuntaba a la metodología de determinación del cupo en el quinquenio 1982-86. Todas ellas contienen un articulado específico sobre ajuste sobre el impuesto del valor añadido, sobre los impuestos especiales de fabricación, y por supuesto todas han estado fundamentadas en un proceso de profunda negociación previa de las dos partes hasta llegar a un pacto sobre la sensible o importante cuestión esta determinada. Por ello, de nuevo, no me resulta creíble que nada menos que en 5 negociaciones con gobiernos de distinto signo y en diferentes coyunturas políticas, algunas extremadamente tensas, los negociadores vascos hayan sido capaces de meter un gol tan monumental, de tacón y por toda la escuadra, a las 5 comisiones negociadoras estatales. Lo reitero, eso sencillamente es impensable, además imposible. Sin entrar en disquisiciones técnicas, añado a lo anterior que parto del supuesto de que las Cortes Generales han analizado y aprobado el ajuste por el impuesto sobre el valor añadido y el ajuste por impuestos especiales contenidos en las leyes de quinquenales de cupo, es decir, las 5 antes señaladas, y los han encontrado correctos. Cuarto,
Desde la experiencia personal de Pedro Luis Uriarte Santamarina, la negociación del concierto de 1980 y 1981, en este campo no hay verdades absolutas y casi todo es defendible, aunque debe de ser contrastado con los argumentos técnicos de la otra parte. Por esa razón, y partiendo de lo que acabo de indicar, no me cabe la menor duda de que tras décadas de experiencia gestionando el IVA y los impuestos especiales, la representación vasca tendrá muchas ideas y argumentos que aportar en una futura negociación de la siguiente ley quinquenal de cupo, hablamos de 2015, tanto como las estatales y más que cualquier otra. Y por supuesto estoy también seguro que en esta próxima negociación esta cuestión será analizada con gran profundidad por las dos partes negociadoras y que, como ha ocurrido siempre, al final se llegará a un consenso satisfactorio para las dos partes. Tras ese esperable acuerdo, me quedaré absolutamente tranquilo, como estoy ahora, porque rechazo tajantemente que por esta vía el País Vasco esté recibiendo una subvención encubierta de contribuyentes de otras comunidades autónomas. Espero que tú también estés convencido de ello después de leer la línea argumental de este capítulo con un fuerte componente técnico. He tenido suerte porque mis conocimientos no dan para más, al que se une la fuerza argumental que esta importante cuestión no ha sido un trágala impuesto por el País Vasco, sino que ha sido algarizada y pactada por muchos expertos negociadores. Gracias a ello se ha llegado a las complejas fórmulas que has conocido. Todas ellas, absolutamente legales, pues han figurado en las correspondientes leyes quinquenales de cupo. Así ha ocurrido con las 5 que han sido aprobadas y volverá a suceder con las futuras. Concluido este capítulo, vamos a abordar en el siguiente otra cuestión también fuertemente criticada. Perdón por no dejarte ni respirar. Y sin más, es que casco, agur bat, Betty Helpian.